Hola, mi nombre es Elizabeth Aldama García y hoy te voy a presentar triángulos oblicuángulos. Muy bien, como primer punto importante vamos a definir qué es un triángulo oblicuángulo. Pues un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no tiene ningún ángulo recto y que sus tres ángulos son agudos. Sin embargo, también es importante mencionar las características de los triángulos oblicuángulos. Pues estos tienen, como ya lo mencionamos, tres ángulos agudos. ¿Qué quiere decir agudo? Que cada ángulo es menor a 90 grados, como lo podemos ver en la imagen representada por un Pac-Man. ¿Qué dice? Me llaman ángulo agudo, soy menor de 90 grados. Otra característica es que también se denomina como triángulo oblicuángulo acutángulo. Siguiente, no se puede resolver por teorema de Pitágoras. Esto precisamente porque no tiene un ángulo recto. Y por último, este se resuelve por leyes de senos y cosenos. ¿En algún punto de tu vida te has preguntado, ¿esto de qué nos sirve? La verdad es que nos encontramos diariamente triángulos, oblicuángulos, en los lugares en los que menos te los puedes esperar. Por ejemplo, tenemos señales de tránsito o quizá cuando vamos a jugar billar y vemos que donde se ponen las pelotitas estas de billar es un triángulo oblicuángulo. También una característica muy importante es, por ejemplo, cuando empezamos a ver el tema de triángulos, siempre nos representan un triángulo con una pirámide. Este es otro ejemplo de un triángulo oblicuángulo. Y por último, algo aún todavía más sencillo que puedes encontrar muy a menudo en la escuela son en los sándwiches. ¿Te sorprende? Anteriormente habíamos mencionado que los triángulos oblicuángulos no se pueden resolver por teorema de Pitágoras. Sin embargo, existe una relación respecto al teorema de Pitágoras en la ley de senos y cosenos. Vamos a observar el ejemplo que tenemos abajo, en donde se considera el triángulo ABC como el de la figura. Si nosotros trazamos la altura H correspondiente al vértice B sobre el lado B, tenemos dos triángulos rectángulos. Muy bien. Vamos a tener el triángulo de la izquierda, que en este caso va a ser el triángulo azul, que para obtener el valor de H, tomamos la fórmula, o mejor dicho, la razón trigonométrica del seno de A igual a H, que es altura, entre el lado C. Despejando, obtenemos que H es igual al lado C multiplicado por el seno de A. Y ahora, para el triángulo de la derecha o el triángulo rojo, se cumple el seno de C, que es igual a la altura, entre el lado A y despejamos H, lo que nos da que el lado A por el seno de C es igual a la altura. Entonces, el lado C por el seno de A es igual al seno de C, por lo que nos da la ley de senos, que nos menciona A entre el seno de A es igual a C entre el seno de C. Muy bien, para complementar un poco más la información anterior, vamos a tomar como ejemplo este triángulo equilátero o triángulo oblicuángulo, cuyos cada ángulo interior mide 60 grados y cada lado equivale a 4 unidades. Es importante tomar en cuenta que para poder nosotros resolver un triángulo oblicuángulo tiene que cumplir una característica de las 4 que mencionaré. La primera es que se debe de conocer un lado y los ángulos adyacentes. La segunda es que dados dos ángulos y el ángulo comprendido. La tercera es que se pueden conocer los tres lados y la cuarta es que
se pueden conocer dos lados y el ángulo opuesto a una de ellas. Nosotros vamos a trabajar aquí con la cuarta característica, pues nosotros vamos a tener que, dada la altura de C, vamos a tener el lado DB, que equivale a 2 unidades, el lado CB, y el ángulo, que en este caso va a ser DCB, que tiene un valor de 30 grados, claramente. Entonces, ahora nosotros tenemos aquí que, de acuerdo con la razón de coseno de, en este caso sería 30 grados, es igual al cateto adyacente, que también es conocido como CD, entre la hipotenusa, que en este caso sería CB. Muy bien. Nosotros claramente tenemos que el coseno de 30 grados es igual a CD, que es el valor desconocido. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería la altura entre 4. Vamos a despejar. Tendríamos que 4 unidades que mide la hipotenusa por el coseno de 30 grados nos da el valor de la altura o de CD. CD equivale a, vamos a otra aplicación, por ejemplo, les presento Mathway, que nos permite conocer que 4 por coseno de 30 de forma exacta es 2 raíz de 3. Sin embargo, GeoGebra usualmente nos trabaja con decimales, que es 3.46. Muy bien, 3.46. Este es un valor aproximado, el cual vamos a comprobar a continuación. Muy bien, tenemos que CD mide 3.46. Lo comprobamos exactamente, tal cual lo mencionábamos, ¿sí? Esto es porque nosotros, al trazar una perpendicular del vértice al lado opuesto, que es AB, se generan dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo DBC y el triángulo rectángulo AD y C. Por lo que nosotros en este caso trabajamos con el triángulo DB y C y trabajamos con sus lados DB, CB y el ángulo, que como sabemos es un triángulo, originalmente es un triángulo equilátero, por lo que divide por la mitad y nos da un ángulo, de 30 grados. De esta manera podemos aplicar el uso de herramientas de software en el manejo de triángulos oblicuángulos. A continuación resolveremos un problema. Dos faros se localizan uno enfrente del otro y en medio un largo. Un señor se encuentra en la parte externa, como indica la figura. La distancia del señor a cada faro son 60 metros y 70 metros respectivamente. El ángulo adyacente de un faro con respecto al joven es 50 grados. Debemos encontrar la distancia que separa los faros, además de calcular todas las incógnitas del triángulo. Muy bien, tenemos un triángulo ABC donde A mide 60 metros, B mide 70 metros y C no se conoce su valor. El ángulo A mide 50 grados, B y C no se saben su valor. Vamos a calcular el ángulo B a partir de la ley de senos. Muy bien, el seno de B es igual a el lado B por el seno de A entre el lado A. El seno de B es igual a 70 metros por el seno de 50 grados entre 60 metros. Tenemos que el seno de B es igual a 0.893, que, dado la inversa del seno, tenemos que el ángulo B mide 63.34 grados.
Y finalmente nosotros tenemos que el ángulo C es la diferencia de 180 grados con los dos ángulos. Es decir, 180 grados menos 50 menos 63.34, lo que nos da un total de 66.66 grados. Ahora, con la ley de senos encontraremos el lado C, pues tenemos que el lado C es igual a los 60 grados del seno de 60, es igual a los 60 metros por los 66 grados en seno entre el seno de 30, lo que nos da un total de que C mide 71.91 metros. Entonces, A mide 60 metros, B mide 70 metros, C mide 71.91 metros, el ángulo A mide 50, el ángulo B mide 63.34 grados y el ángulo C mide 66.66 grados. Muy bien, de esta manera me despido y te doy las gracias por tu atención. Adiós.